Vamos. Y aquí, ¿dónde íbamos? Íbamos en la parte donde el personaje oye ruidos de conversaciones en la parte del fondo de la casa, de esta casa grande, ¿ya? Y le comenta a su hermana que algo oyó, en este caso, pero ella no le toma importancia, ¿cierto? Ya. Vamos a la página 12, ahí vamos. Dice ahí, vamos en donde vamos a leer aquí, donde dice, pero también tuvimos mente. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Es decir, los personajes ya se dan cuenta y ya han pasado días porque dice que han perdido ya la casa. Ya llegaron, ya se tomaron parte de la casa, por lo tanto, ya no hay, ya de esta casa que los protegía, que ellos cuidaban, de sus primos, que algún día si ellos no estaban, se iban a quedar con ese patrimonio. Alguien inusualmente entró, o alguienes, ¿ya? Y que ya se tomaron la casa y habían perdido el otro lado, es decir, una parte de la casa. Pero también tuvimos ventajas. Fíjense cómo los personajes se toman esta invasión. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 si ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida, en este caso fiambre, platos fríos. Fíjense que era parte de la casa y yo estaba en el living, y ahora ¿dónde se limita a su estar? En una pieza. O sea, imagínense todas las personas que se han llegado, estas dos personas invasivas, su vida se redució a una pieza. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio. Ya no tienen libertad de estar en la sala de estar, porque hay alguien ahí. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdida a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después, era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malberi. En este caso son localidades de Bélgica, cantones de este, ya que pertenecían a Alemania hasta el siglo XX. Me imagino que son artistas. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacía caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa, claramente por estas personas que estaban invasivas en esta casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conducía a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas de la limpia tela. La puerta de roble, creo haber dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la puerta tomada, nos ponía a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de coro. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrio para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio
Pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me revelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oía ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de tenerme y vino a mi lado sin decir. Fíjense en el dibujo ahí. Y por último, dice, me vino a decir sin palabras. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que era de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos mirábamos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdía debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlos. ¿Tuviste tiempo para traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se lo ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y en la casa a tomar. Ya. Vamos a hacerlo bien ilustrativo. Yo no sé dibujar. Esta es una particular casa. ¿Ya? Una casa con dos personajes. Estoy trabajando la interpretación en ustedes, vuelvo a decir. ¿Ya? Está Irene y ahí está el protagonista, en este caso es Germán. Esta casa tenía miles de habitaciones. ¿Y cuál era para ellos el símbolo de fortaleza? Una puerta. ¿De qué estaba hecha esa puerta? De roble. ¿Cómo es el roble? ¿Ah? Dura, macizo. Uno puede llegar y romper el roble, por ejemplo, con una estaca o un martillo. Se utiliza una herramienta bien especial. Entonces van a ver que Cortázar habla de estos personajes que van a demostrar una clase social aristocrática. ¿Qué es la aristocrática? Con un buen rango social. Acuérdense que ellos no trabajan, ellos reciben plata de sus trabajadores que están en el campo. Y tiene tantas habitaciones que ellos no tenían personal. Fíjense que a pesar de que tenían plata, no, en este caso tenía una persona que hacía el aseo, lo hacían ellos y ellos limpiaban toda la casa. Les quedaba tiempo, ella tejía, y era culto porque les gustaba la lectura. Pero un día sienten un ruido raro, ¿ya? Un ruido raro que empezó a ser invasivo en su casa. Y ellos ya no pertenecían a toda la casa a ellos, sino que parte del lugar. Fue pasando el tiempo y ellos entre sus conversaciones sentían que lo que pasaba era común. Ellos se asustan, ¿no? Dicen que se asustan. ¿Cómo toman esa invasión? Como tranquilidad, ya. Ellos fíjense que son particulares porque no se asustan. Ellos hacen que esta invasión sea como cualquier otra, como que un gato haya llegado y llegó, se metió y se quedó ahí con un animalito. No, ellos no se asustan y empiezan a tomarse toda la casa y ellos quedan reducidos en una habitación protegida de esta puerta del mundo. Pero hay un punto al final
que ya es tanta la invasión, que ¿qué hacen ellos? Salen de esta casa. Están en la calle. ¿Y qué solamente llevan? Lo que tienen que haber puesto. Y ya. Ella dice que se le quedó todo el tejido y él dice que tenía cierto dinero en parte de la casa. ¿Y qué vota él finalmente? La llave. ¿Y qué es la llave de una casa? ¿Para qué sirve? Pero símbolo de qué tendrá eso. Si uno no tiene, se le queda la llave en otro lado, llega a la casa, uy, se me olvidó la llave, no puede entrar, ¿cierto? Entonces una llave tiene un simbolismo. La llave tiene un simbolismo y eso es lo que tienen que descubrir ustedes. Ustedes lo hacen conmigo. Los niños de cuarto son tan niños. Ya. Ya. Ya, entonces, ¿qué se trata de esto? Vamos, para llegar a una interpretación que veo que todavía no capta, vamos con los elementos de la interpretación. Anoten ahí, elementos para interpretar. Primero, leímos el texto pausadamente. No se me distrae. Después, identificar. ¿Se acuerdan los tipos de narradores? ¿Cuántos eran? Yo estaba en mi clase anotado en la pizarra. Ya. Voy a subir también esto a función para leer. Ya, tenemos 4. Tenemos el narrador protagonista, testigo, ¿qué más? Guía, el testigo. Si es narrador protagonista o testigo, va a utilizar la primera persona gramatical para redactar el texto, es decir, va a usar el yo. Yo me encontraba. Pero si es narrador protagonista, si él cuenta su historia, sabe todo lo que hace y lo que piensa, porque yo estoy contando la historia. Pero si soy testigo, solamente voy a contar yo la historia y la historia no es mía y solamente voy a decir acciones. ¿Este texto está escrito en primera persona gramatical? ¿Ah? Ya. Dice, nos gustaba a nosotros, a mí, a Irene y yo. Por lo tanto, no es ni omnisciente ni observador, porque ellos utilizan la tercera persona que es él o él. Entonces, voy a hacer el descarte. Narrador, no narrador. Si es testigo, la historia es de otra persona y solamente tiendo a ser muy descriptivo. Lo que hace, saltó, jugó, miró. Este texto es una persona que en este caso presencia una situación y la historia es de otra y solamente nos dice acciones. ¿Sí o no? ¿O es protagonista que él participa de la historia y además sabe lo que hace la persona que lo acompaña, que sería el personaje secundario? Ya, entonces es un narrador protagonista. Entonces hay un narrador protagonista de este texto. Entonces, el narrador nos cuenta la historia en primera persona y nos dice lo que hacen y lo que piensan los personajes. Personajes. Vamos a ver. Tenemos una clasificación. En el texto siempre prevalece un tipo de narrador, pero los personajes los vamos a clasificar en 3. Tenemos los personajes principales. Todo este análisis me lo tienen que entregar o me pueden sacar la misma fotografía de lo que están escribiendo. ¿Ya? Principales, secundarios y temporales. Secundarios y temporales. Si la historia se trata
personajes centrales, son ellos los principales. Si hay personajes que acompañan, que han nombrado más de 2 veces, 3 veces, son secundarios, y es una vez, es por ahí. ¿Quién es el personaje principal? ¿O personajes principales? Irene. Ya. Irene y yo, porque así le pongamos el yo al hermano. Irene y yo. ¿Quién será el personaje secundario? La casa. Excelente, la casa. Muy bien, la casa es un personaje, es la personificación de la sociedad argentina. Esa es la casa donde estaban viviendo. Esa. Y los secundarios falta uno. ¿Quiénes son? ¿Ah? Los invasores. ¿Y los esporádicos habrán nombrado algo solamente una vez? A los tíos, abuelos, a la familia. Muy bien, a los primos, a la familia. Y familia. ¿Qué más nos queda? El contexto, es decir, la situación. ¿En qué situación de la vida se está narrando la historia? ¿Cuál será el contexto de la historia? Situación de la vida de los personajes. ¿En qué momento de su vida de Irene y yo, que es el hermano? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿En qué momento se está relatando la historia? ¿Se está relatando en la infancia de ellos? Claro, pero ese es el tiempo. ¿En qué momento de la vida de ellos se está relatando la historia? Ya en la adultez. Contexto, se narra la historia. Anoten ahí para que encuentren una de las tareas. Se narra la historia en la adultez de los personajes. Ese es el contexto. Y luego vamos a anotar número 2 y número 3, que serían las palabras figurativas. Es decir, yo como lector pienso que en este caso Julio Cortázar escribió esta palabra para demostrarnos un doble significado. Y eso es lo que ustedes interpretan. Vamos a anotar 3 más. No puedo anotar. Ya. De todo el texto que aparecen ahí, ¿qué palabras creen ustedes que tienen un doble significado? Que interpretan algo, que tienen una profundidad, una interpretación. ¿Ah? No le escucho, fuerte. Cáncer. ¿Cáncer? ¿Cáncer? Cáncer. ¿Dónde sale eso? Puerta cáncer. Ya, suele mantenerse cerrada. Pero más que la puerta cáncer, ¿qué será la puerta de? La casa. ¿Pero de qué era la puerta? La puerta de roble, muy bien. Gobello. ¿Ah? Gobello, tapiz. Ya, pero también pueden ser objetos, o también pueden ser acciones, o también pueden hacer los sentimientos propiamente de los personajes. Vamos a anotar 3 nomás. ¿Qué más? ¿Qué otra hay? Hartas palabras. Solamente le pedí 3. Ya, pero la frase, ¿dónde está esa? La primera. Ya. Casas antiguas. ¿Qué es Jocumbe? Pueden ser casas antiguas.
se sucumben, es decir, ¿qué era sucumbir? Que desaparece. Porque cuando hay un arreglo mobiliario, al final esa casa antigua, que era propiamente de ese lugar, se convierte en otra cosa porque se pinta, se arregla, se modela y a veces cambia la forma de ser, entonces ya no es lo que era antiguamente. Y fíjense que esa casa que es antigua, que se sucumbe, ¿qué le pasa a los personajes? Lo mismo. Se fueron, ya no son parte de la casa, pero todavía no llegamos a eso. Y por último, otra palabra. Yo sé harto, pero estoy esperando que me digan una más. ¿Qué otra palabra tendrá un doble significado? Si tengo que estas casas sucumben, la puerta de roble. ¿Ah? ¿Dónde sale? Página 9. Voltearíamos, nos mudaríamos. Entonces se dice, nos moriríamos allí algún día vagos y esquivos primos que se caerían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O a lo mejor nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Es decir, se mudarían justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Y es lo que hicieron finalmente. Se fueron antes de perder completamente su casa. Voltearían. Muy bien. Y ahí hay muchos ejemplos más de palabras que tienen un doble significado. Y ahora nos vamos con la interpretación. Y aquí quiero que ustedes vamos a contestar las preguntas que están ahí. Vámonos a la página. Estas son las preguntas que tienen que responderme, las que tienen 2 décimas. La página. No es necesario que la escriban porque ya está en el cuaderno. Si quieren, después me tienen que pasar el libro así que si tienen el celular, se escriben una fotito. Pues igual yo se las voy a transcribir en clase. Entonces, sale con 2 décimas. Realizar interpretar las preguntas de comprensión lectora del cuerpo en la página. ¿Qué página es? 15. ¿Ya cuántas preguntas son? 6. Pregunta de la 1 a la 6. Ya, yo les voy a ir ayudando y ustedes la complementan más y después me sacan una fotito y me dicen tarea revisada, profe, y yo digo, está bien, 2 veces. Y lo voy a ver. 8, eran 8. ¿Qué me dijeron? Ya, pues me la ya. Los voy a ayudar y ustedes vayan tomando apuntes, ¿ya? Y ahí ustedes formulan su respuesta. Ya. Primero, dice ahí, ¿cómo es descrita la casa? Entonces, si yo, la pregunta es, ¿cómo es descrita la casa? Yo respondo en oraciones con la misma descripción que aparece en el texto. Entonces, es una información explícita. Vamos a ver. ¿Cómo se describe la casa?
espaciosa y antigua. Vaya anotando ahí. Silenciosa. Silenciosa. ¿Qué más? Hay un párrafo donde él describe la casa. Es en la segunda hoja, parece. Acá. Con una biblioteca, 3 dormitorios, tiene un zaguán, por eso yo le digo vayan tomando apuntes, después reformulan su respuesta. Tiene un zaguán, tiene una una puerta de roble impenetrable, que cualquiera que entrase ahí no podría hacerlo. En el espacio donde está centrada ahí los personajes, porque esa puerta está en una ubicación exacta de la casa que hace que ellos se sientan seguros. Y es la última parte que así va a ser tomada por estos invasores incógnitos que nos nombra ahí el texto. Tiene pasillos. ¿Qué más? Tiene dormitorio, en este caso una cocina y un baño amplio. Entonces la casa era muy grande. Esas son las descripciones y si usted lo quiere complementar con frases del texto, muy bien. ¿Ya? Para que no sea tan escueta mi respuesta. Puedo transcribir un párrafo y decir, aquí está la descripción. Después, me pregunta, porque la primera pregunta alude a una descripción explícita que se saca del texto, entonces yo la respuesta la saco de ahí mismo del texto. ¿Cuál es la historia de esta casa? ¿Qué historia nos cuenta esta casa? Claro, que son de sus bisabuelos, de los abuelos y de los padres, o sea, es una herencia, es una casa grande, preponderante, cómoda, ya, que fue heredada a estos 2 hermanos que tienen una vida bien particular, porque fíjense que ellos se cuidan, no es que haya sido la historia de una pareja, en este caso amorosa, familiar, sino que son 2 hermanos que cuidan esta casa que ellos temen algún día, que alguien, en este caso, la tome, en este caso sus primos, decía por ahí, y ellos terminen por mudarse. Entonces esa es la historia de la casa. Esta casa bien cuidada, amplia, donde ellos solamente vivían ahí pasando sus pasatiempos, que era tejer y leer. No la trabajaban, no había niños, eran solamente adultos. Tercera, ¿cuál es la actividad principal de los hermanos? Ya lo dije. ¿Cuál era? El tejer y leer literatura. Ya. ¿Ustedes han leído la historia de Penélope? ¿La de Ulises o Odiseo? ¿Nunca han escuchado eso? Ya. ¿Tampoco saben lo que es Odiseo? ¿Nunca han visto la película la Odisea? ¿Nunca leyeron la Odisea? Sí, la leyeron. ¿O no la leyeron? Yo empecé a leer la Odisea. Es un texto clásico. Es un texto clásico que en este caso muchas veces no se sabe interpretar por los alumnos porque hay que tener, me voy a poner aquí para que me vean sus compañeros después. Es un texto clásico porque hay que tener mucha teoría de la tragedia griega y la Odisea es muy entretenida, a mí me encanta la literatura griega. De hecho tengo un diplomado en eso, pero algún día le voy a hacer ahí una especialidad. Ya, entonces, Penélope era la señora de Ulises Odiseo. Odiseo era un rey de Ítaca, que era un guerrero que se prestaba para las guerras, apoyar a los conquistadores, y su mujer, para esperarlo, tejía y tejía y tejía y tejía. Y cuando él se fue, llegaron muchos pretendientes para quedarse con ella. Y él... ¿Ah? Claro, lo daban por muerto. Entonces ella le decía a sus pretendientes, que su marido no sabía porque estaba en la guerra, que cuando terminase de tejer este telar, ¿cierto? Se casaría con él.
Entonces ella tejía todo el día, pero la noche deshacía. Entonces, fíjense que este personaje de Cortázar va a hacer una intertextualidad, es decir, vamos a hacer una conexión con este personaje griego llamado Penélope. Si ella tejía, ¿por qué tejía? ¿Qué le pasó con los pretendientes de ella? Ya, entonces ella esperaba que su pretendiente ideal llegara, por eso ella tejía, por eso se cree, porque eso ella tejía ovillo, tejía porque ella esperaba que algún día su destino le trajese cierta su vida un pretendiente. ¿Y él qué le gustaba? La lectura. Era un hombre culto. Y fíjense que hay un pedazo ahí que me muestra el contexto de la historia porque dice que desde 1939 no llegaba nada valioso a Argentina. Entonces, él no tenía nada interesante que leer porque en ese tiempo ellos estaban ahí en esta casa acomodada y estaban ajenos a la realidad de afuera, que era como un estallido social. Entonces ellos, fíjense que están en calma, su vida pasa monótonamente, pero no tienen conflicto, pero afuera hay un estallido en que ellos se hacen ajenos a eso. Y cuando ellos comprenden como personajes que algo está ocurriendo, cuando llegan estos invasores, estos seres marginados por la sociedad que se encontraba en 1939, porque hubo un caos social igual que el estallido social, que la gente se quedó sin casa, hubo presos políticos torturados, que quizás que esta gente que insinúa en palabras metafóricas Julio Cortázar son estos marginados de la sociedad que entran en esta casa acomodada. Y lo que quiere decir Cortázar entonces es que muchas veces las personas que tienen estabilidad en la vida, que no les falta nada, se encuentran ajenos a la realidad concreta, ¿o no? Esta persona que nunca le falta nada, que tiene oportunidad de vida, que tiene un buen trabajo, ¿se preocupará de ver las noticias y de la embarrada que está afuera? Si tiene todo, ¿sí o no? No se preocupa. No se preocupa por eso. A menos de que haya una baja en la economía del país. ¿Ah? No te escucho. Al menos de que haya una baja de economía en el país. Claro, que su economía se afecte. Y eso le pasó a estos personajes. Ellos estaban tan acomodados, recibían un dinero, no necesitaban trabajar, por lo tanto no se cuestionaban de la vida social que estaba quedando afuera en ese tiempo, que era este caos social de 1939 en Argentina, y que solamente se dieron cuenta cuando ingresaron estos invasores y los dejaron en la calle. Este cuento queda inconcluso porque no sabemos si ellos totalmente quedaron en la calle porque botaron la llave. ¿Qué pasará con ellos? Es un final abierto, ¿ya? De ahí respondimos, ¿cierto?, qué actividad tenía cada uno y qué sector social identifican, la aristocracia, ¿cierto?, una sociedad acomodada. ¿Cuál es el tema del cuento? El tema siempre son dos palabras. No, eso es en este caso, la casa tomada es un simbolismo de un aspecto de la sociedad. ¿Cuál será el tema de este texto? ¿Ah? La hermandad. Ya. ¿Qué más? Ya. Fíjense, vámonos acá, miren, y lo van a comprender de inmediato. Aquí, miren, aquí está la interpretación, acá. Y pueden contestar con eso esto. La parte blanca. Integrar los elementos y proponer una interpretación consiste en proponer un sentido de la obra que vaya más allá de su comprensión literaria. Si comprendiste Casa Tomada, puedes decir que se trata de dos hermanos que viven en una casa y terminan huyendo de ella. Esa es la idea literal del libro, o sea, del cuento. ¿De qué se trataba? De dos hermanos que viven en una casa y terminan huyendo de ella. Ahora bien, si la interpretas, tienes que plantear un significado, sentido de la obra, justificando tu análisis. Por ejemplo, el cuento se trata del temor del ser humano frente a lo desconocido, ya que la casa simboliza un espacio seguro, un refugio que es perturbado por el temor de los personajes frente a ruidos
y sensaciones del exterior que desconoce. Entonces, ¿cuál es el tema? Y contesto la número 4, el temor del ser humano frente a lo desconocido. Esa es la respuesta. ¿Quiénes creen que se toman la casa? Y ya les dije la respuesta. ¿Quién se toma la casa? ¿Quiénes son esos desconocidos? Los de las marchas. Los marginados, anoten ahí, los marginados en esta sociedad de caos que se encontraba Argentina, ¿cierto? En ese tiempo, personas que no tienen casa, personas que no tienen, ¿cierto? Esta comodidad que estos dos personajes reflejaban en esta vida cotidiana normal, ¿ya? ¿Y por qué motivo creo eso? Y ustedes lo complementan con la historia de Argentina, porque existía una crisis económica y política, etc. Lectura crítica. ¿Qué significado tenían para los hermanos los objetos valiosos que habían heredado de su antepasado? Si mi padre me dejó algo valioso, que decía en este caso el personaje también, ¿qué significado tenía para ellos los objetos valiosos de sus padres? O sea, en este caso que habían heredado, como la casa, la cuidaban, la protegían. Fíjense que la casa también mucho, es que este cuento, si ustedes van a lo googlean, la casa tomada, este cuento tiene miles de interpretaciones, y eso es lo que me gusta de Cortázar, que uno puede interpretar lo que quiera, pero basado en lo que está diciendo. También dice que la casa es como el útero materno. Estos dos jóvenes que quedaron sin padre, pero que heredados de toda su familia, fíjense que la primera palabra que dicen es que ha sido heredado de su infancia. Ellos aquí tienen la mayor protección, por eso tienen una puerta de roble, nadie puede entrar. Ahí está su vida feliz, protegida, es cuando uno cría un hijo a través de una burbuja. Y que cuando él va a escapar de esta burbuja, de esta plácida vida, cuando se enfrente a la realidad tal como es. Y así les pasó a estos personajes. Entonces, ¿qué significado tenían para los hermanos los objetos valiosos? Esta protección maternal, esta protección de esta vida, el caos que se encontraba fuera de ellos. 7. ¿Cómo se representan los roles de género dentro del cuento? ¿Existe una diferencia entre hombre y una mujer? ¿A qué me refiero roles? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? El yo, en este caso el hermano, es un ser machista. Los dos hacían el aseo. Los dos hacían las mismas cosas, pues, limpiaban, se turnaban para cocinar, había una relación, en este caso estable. Él como protagonista no la mandaba, anda a limpiar, yo me quedo aquí leyendo, no, se compartían. Por lo tanto, anoten ahí, los roles de género eran igualitarios. Ambos hacían las mismas cosas, por ejemplo, las mismas organizaciones de lavar, en este caso de limpiar, pero donde variaban los gustos, una tejía y el otro leía. Por lo tanto, los roles de género no hay tanta diferencia, sino que es igualitario. Y también lo podemos demostrar porque son hermanos. Y por último, puede decirse que este cuento representa la soledad y la falta de comunicación en la actualidad. Sí. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el comunicado, no estaban seguros de lo que estaba pasando, les daba lo mismo prácticamente, entonces cuando pasó eso, dijeron, ay, no podemos ir lo mismo. Claro, y no sabían que irse de una casa, no iban a encontrar una casa igual, que iban a tener que mendigar, y ese es el final abierto, que iban a tener que trabajar, que lo que no hacían en esta casa acomodada, que iban a tener que dejar estos gustos por tejer y hacer un trabajo quizás de más esfuerzo porque tenían que tener nuevamente una casa, lo perdieron todo, entonces ahí encontramos la incomunicación humana. Profesor, entonces este texto, ¿qué tipo de texto es? Es un texto contemporáneo, existencialista, porque refleja que hoy en día nosotros, la persona que no está comunicada y no ve, por ejemplo, ustedes ven noticias. ¿Quién no ve noticias? Que me diga la verdad. No, no veo. No,
¿Tú no veas la presión? No. Ya. Y si yo te preguntase en una clase, ¿cuál fue la noticia preponderante del día de ayer? ¿Tú te... ¿Ah? La veas por Instagram. Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros no nos informamos de las cosas y cuando nos preguntan cosas, no sabemos qué responder. ¿Ya? A Classroom les voy a subir estas preguntas y voy a buscarles nuevamente el cuento para que me enseñen. ¿Qué tienen que tener? El desarrollo de las preguntas. ¿Ya? Y les pongo. Ya, chiquillos, ¿me dejan los libros aquí encimita?